Muy buenas tardes con todas las personas que se están conectando a la ponencia que iniciará en tan solo unos minutos. Cabe destacar que esta ponencia llega gracias a CITEC y al Centro Federado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la única finalidad de que los estudiantes y profesionales conozcan o incrementen sus conocimientos sobre el tema aislamientos sísmicos en edificaciones. El tema está a cargo del ingeniero Hans Guamaní Camargo, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual además realizó su maestría en Ingeniería Estructural, con un posgrado en protección sísmica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de un diplomado internacional en Ingeniería Sísmica y Estructural otorgado por la CSI, Computer and Structures, y un diplomado de diseño y construcción de edificaciones metálicas otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente labora como especialista en estructura y protección sísmica en CESEL Ingenieros y Diescon Ingenieros. Las interrogantes que tengan las pueden realizar a través de la barra de comentarios de la transmisión, las cuales serán respondidas al finalizar la ponencia. Bueno, le doy pase al ingeniero Guamaní. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hans Guamaní, soy ingeniero civil, soy especialista en estructuras y también estoy en los temas de protección sísmica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema de aislamiento sísmico en edificios, ¿no? Bueno, sí, esto es reciente en nuestro país, recién en el año 2014 se implementó la normativa de aislamiento sísmico en el Perú, pero más que nada obligándolo a usar en los centros de salud de nivel 2 para no que sean los más importantes. Bueno, ¿qué es un sistema de aislamiento sísmico? Un sistema de aislamiento sísmico son elementos que se colocan en la base de las estructuras, ¿no? Entre la superestructura y la cimentación. O también puede ser entre la superestructura y los sótanos. ¿Para qué sirve un sistema de aislamiento? Un sistema de aislamiento sirve para separar o desacoplar la estructura, la superestructura, de la cimentación. Acá en esta gráfica, que es una gráfica que saqué de la norma 031, que se publicó en el año 2019, el año pasado, acá se observa, ¿no? Esta es la unidad de aislamiento sísmico, que puede ser un aislador de goma, un aislador de fricción, y arriba está la superestructura, los capiteles, la losa de aislamiento, tiene que ser una losa súper rígida, que asegure un diafragma rígido, estos son los pedestales, y esta es la cimentación. Y todo esto se le llama el interfaz de aislamiento y el sistema de aislamiento. Ya. Para tener una mejor idea de para cuál es el uso o los beneficios de un sistema de aislamiento sísmico, los invito a ver el siguiente video. En este video se observa que viene un terremoto de gran magnitud, el edificio de base fija absorbe la energía del sismo, y esta energía la absorbe disipándola a sus elementos estructurales como las columnas y las vigas, sufriendo grandes deformaciones y grandes daños que pueden ser irreparables. En un sistema de aislamiento, esta energía es absorbida y disipada por el sistema de aislamiento, que con grandes deformaciones, mediante una curva histerética, absorben toda la energía y prácticamente la estructura trabaja en el rango elástico sin sufrir daño alguno. Ya. Bueno, de acuerdo a la gráfica anterior vemos, ¿no?, que una estructura aislada y una estructura de base fija. Por ejemplo, una estructura aislada, que es como la que tienen acá a la mano derecha, ven que ante un movimiento sísmico, un terremoto, un movimiento sísmico, la estructura aislada tiene poca deriva o poco desplazamiento relativo entre piso. Por lo tanto, si hay poco movimiento relativo entre piso, hay poco daño, ¿no?, poca deformación. Y también esto ¿qué ocasiona? Un sistema de aislamiento que reduce la aceleración de entrepiso. Este es muy importante porque esto es lo que se busca, por ejemplo, en sistemas como los hospitales, ¿no? Cuando tú logras controlar la aceleración de entrepiso, tú, por ejemplo, reduces la aceleración de entrepiso de 1 G, de 0,9 G a 0,2 G, a 0,1 G. ¿Esto qué ocasiona? Que cuidas con esto los elementos, los componentes, los elementos no estructurales. Por ejemplo, en un hospital es muy importante los respiradores mecánicos,
los sistemas de operación, muchas veces el equipamiento médico cuesta más que el mismo edificio en sí. Y aparte, una estructura como un hospital es una estructura esencial, ¿no? Que tiene que mantenerse continua, con operación continua, durante el terremoto y después del terremoto. Y cuando ocurre un terremoto y tenemos una estructura de base fija, generalmente el entrepiso presenta grandes aceleraciones. Estas grandes aceleraciones ocasionan que el equipamiento médico, que los componentes caigan, se puedan caer, ¿no? Muchas veces hay fotos en Estados Unidos donde se observa que el cielo raso está en el piso, que el equipamiento médico está en el piso. O sea, la estructura puede sobrevivir al sismo, pero si el equipamiento médico cae, no cumplió su misión de tener funcionalidad continua. Acá vemos, por ejemplo, en conclusión, un sistema de aislamiento te reduce la aceleración entre piso. Al reducirte la aceleración entre piso, cuida que los componentes no volquen, no se caigan, no se volteen, y con eso sigan funcionando. Te reduce la fuerza entre piso. Ustedes saben que fuerza es igual a masa por la aceleración. Si reduce la aceleración, reduce la fuerza, y viceversa, ¿no? Y también reduce los desplazamientos relativos entre piso. Desplazamientos relativos entre piso. Por ejemplo, entre este nivel y este nivel hay un gran desplazamiento, pero en un sistema aislado el desplazamiento relativo es mucho menor. Y al ser mucho menor, al tener menos deformación, hay menos daño. Acuérdense siempre, a más deformación en un elemento estructural hay mayor daño. Entonces, al tener menos deformación, menos desplazamientos, hay menor daño estructural. Por lo tanto, las deformaciones en columnas y vigas se reducen, ¿no? Estos son los beneficios de tener un sistema de aislamiento sísmico. En verdad tiene grandes beneficios, pero también te puede quitar, por ejemplo, área al perímetro, ¿no? Un sistema aislado necesita, ustedes como ven en esta figura, un sistema aislado necesita tener grandes, como todo el movimiento del edificio ante el sismo, lo absorbe el sistema de aislamiento. El sistema de aislamiento es el que se mueve, es el que se desplaza en su base. Por lo tanto, necesita tener juntas sísmicas grandes, ¿no? En el Lima, por ejemplo, 40 centímetros, 45 centímetros. A ver. Estos son los dispositivos más comunes del sistema de aislamiento. Tenemos los dispositivos de goma y los dispositivos de fricción. Entre los dispositivos de goma tenemos el de alto amortiguamiento, el del núcleo de plomo y el de bajo amortiguamiento. El de alto amortiguamiento es una goma modificada, en donde le meten unos polímeros que le incrementan el amortiguamiento al aislador. Y esto origina que, por ejemplo, tengamos amortiguamiento de 10 por 10%. En cambio, una estructura, en un aislador de núcleo de plomo, se trabaja con goma natural, y el amortiguamiento, ¿quién lo da? El amortiguamiento lo da el núcleo de plomo. El núcleo de plomo es el que te da el amortiguamiento en un aislador ELRB, que significa aislador de núcleo de plomo. En un aislador natural, por ejemplo, no tiene amortiguamiento. Y acuérdense que si hay amortiguamiento, hay disipación de energía, porque el amortiguamiento se calcula que la relación entre la energía de deformación, entre la energía disipada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al costado la curva histerética, y tenemos, si nosotros sacamos el área que está encerrada en esa curva, es la energía histerética que se disipa en un ciclo del amortiguamiento, por deformación del aislador. En cambio, si vemos en un aislador de núcleo de plomo, vemos que prácticamente no, es una línea. Al ser una línea, quiere decir que este aislador no disipa nada de energía, por lo tanto, tiene amortiguamiento muy bajo, pues. Y es lo que pasa, porque este es un aislador de goma natural. Aisladores de goma natural tienen un amortiguamiento muy bajo, y cuando uno calcula esto, hace un cálculo estructural, lo desprecia con un valor de 0. Los péndulos, los aisladores friccionales, ¿no? Que son el péndulo simple, el péndulo doble y el péndulo triple. Y también se observa, estos aisladores disipan la energía por la fricción, ¿no? A mayor carga axial, mayor fricción. Y a mayor fricción, hay una mayor amortiguamiento, ¿no? También le llaman amortiguamiento de Coulomb, ¿no? Que es un amortiguamiento que se origina por la fricción que hay que se origina entre esos aisladores.
Ventajas y desventajas. Sinceramente, ambos aisladores para nosotros son muy buenos porque, como sabemos, en nuestro espectro de diseño y nuestro espectro de aceleraciones y desplazamientos, Lima y en Perú en general tiene desplazamientos no mayores a 45 centímetros, 50 centímetros. Y tanto el aislador de goma como el aislador de fricción los pueden tranquilamente soportar estos desplazamientos, ¿no? Para grandes desplazamientos, como sería en Estados Unidos, por ejemplo, sí son muy buenos los aisladores de triple péndulo de fricción, que sí logran absorber grandes deformaciones. Pero también hay ingenieros que han demostrado que cuando hay condiciones marinas, estos aisladores se corroen, hay oxidación, y si hay oxidación, las propiedades de fricción cambian, ¿no? Y por lo tanto los cálculos varían, porque al cambiar la fricción puede disipar de forma distinta o comportarse de forma diferente el aislador. Bueno, acá les muestro un aislador de núcleo de plomo. Este es un sótano técnico que le llaman. Un sótano técnico tiene que tener la altura suficiente para que entre una persona y pueda hacer el aislador después de un gran terremoto, ¿no? Porque esos tienen que cambiarse ante un gran terremoto si tienen grandes deformaciones. Acá se observa un aislador de núcleo de plomo, un aislador elastomérico. Si hacemos un corte en el aislador, vemos que en esta zona que está acá se encuentra el núcleo de plomo. Generalmente lo sacan cuando lo cortan, porque estos son elementos altamente tóxicos. Y acá vemos una línea de metal y una línea de goma, una línea de metal y una línea de goma. Así está compuesto un aislador elastomérico. Tiene una placa superior, una placa inferior, y están unidas línea de metal y una línea de goma. A la línea de metal le llaman placa Shin, y esta unión lo hacen con vulcanizados que duran 14 horas a altas temperaturas en grandes hornos, ¿no? Acá vemos las componentes de un aislador elastomérico LRB. Hacemos un corte y acá está el núcleo de plomo. El núcleo de plomo es el responsable de reducir las fuerzas sísmicas, los desplazamientos mediante la disipación de energía, ¿no? Es decir, esto lo origina mediante el amortiguamiento. Si ustedes recuerdan cuando teníamos un movimiento amortiguado libre o forzado, el amortiguamiento es el que te hace reducir la fuerza, ¿no? Y esto es lo que ocasiona el aislador, ¿no? El aislador puede amortiguar 20%, 10%, 15%, hasta un máximo un 30%, que es lo que permite la norma C07. Acá también tenemos las placas Shin. Las placas Shin son las que proveen al aislador de capacidad de carga. Por ejemplo, acá vemos un aislador sin las placas Shin, sin las placas metálicas. El aislador sin las placas metálicas tiene poca rigidez axial, por lo tanto se aplasta y se abomba, ¿no? Y si ponemos las placas Shin intercaladas con las placas, con las láminas de goma vulcanizadas, le damos una gran rigidez vertical. Y eso es y esto es una característica de los aisladores, ¿no? Que poseen una gran rigidez vertical y baja rigidez horizontal. Una baja rigidez horizontal o lateral sirve para con esto disipar al evento sísmico, ¿no? Al movimiento lateral. Y las capas de goma te sirven para darte flexibilidad, ¿no? Las capas internas proporcionan flexibilidad lateral, ¿no? Son las que te facilitan los grandes desplazamientos. Y la placa de Shin o la placa metálica son las que te dan rigidez vertical. Bueno, acá estas son las placas de montaje que sirven para conectar al aislador, tanto con el pedestal como con su capitel. Y el aislador también está protegido por una goma también, que es un recubrimiento que le protege al aislador de los rayos solares y a las placas Shin de la oxidación, ¿no? Estas son las componentes de un aislador elastomérico LRB, ¿no? Un aislador HDR, que es el alto amortiguamiento sin núcleo de plomo, simplemente le quitas el núcleo de plomo y es un aislador HDR. Y un aislador LDR de bajo amortiguamiento natural es un aislador igual, sin núcleo de plomo, pero con goma natural y no modificada. Acá se observa, ¿no? Esta gráfica te da la relación de esbeltez de los aisladores. Un aislador que tenga un gran diámetro, a mayor diámetro el aislador aumenta su capacidad a fuerza cortante, ¿no? Pero si le aumentas la altura al aislador, si le reduces la altura al aislador, también disminuye su capacidad. Aumento de altura del caucho o disminución del tamaño de la planta, ¿no? También te reduce la fuerza cortante.
A continuación vemos la curva histerética de un aislador elastomérico. La curva histerética es una curva bilineal en la que tenemos una rigidez inicial, que es la rigidez de fluencia, una rigidez secundaria, que es una rigidez de posfluencia, y luego tenemos otra, y luego se vuelve a la rigidez inicial y la rigidez secundaria, y sigue con la rigidez inicial y termina con la rigidez secundaria. Esto se llama la curva, el modelo histerético o la curva bilineal que caracteriza a un aislador elastomérico de núcleo de plomo, ¿no? ¿Qué es el K1? Es la rigidez de fluencia, que se divide entre la fuerza de fluencia y el desplazamiento de fluencia. El desplazamiento de fluencia es 2 centímetros, 1 centímetro. Y la fuerza de fluencia, ¿quién la proporciona? Lo proporciona el núcleo de plomo. Por lo tanto, la rigidez inicial está proporcionada por el núcleo de plomo. Luego sigue la rigidez postfluencia. La rigidez postfluencia, ¿quién la proporciona? Lo proporciona el módulo de corte de la goma, ¿no? O sea, la rigidez postfluencia lo da la goma. Y la rigidez efectiva es una rigidez ficticia, sinceramente. Es una rigidez ficticia. Se usa para hacer un cálculo modal espectral, ¿no? En cambio, el K1 y el K2 lo podemos usar para hacer un análisis no lineal tiempo-historia. Acá también ponemos la fuerza característica. La fuerza característica es la fuerza que activa el sistema de aislamiento, porque lo activa con cero desplazamiento. O sea, si queremos activar el sistema de aislamiento, le ponemos una fuerza KD y al incrementar la fuerza QD, perdón, empieza a activar el sistema de aislamiento y empieza a deformarse. Llegas a una fuerza FI y llega al desplazamiento de fluencia. Si llegas a la cortante, a la fuerza última, llegas al desplazamiento último. Y de acá también se puede sacar de esta relación bilineal, se puede sacar que el K efectivo, la rigidez efectiva, que es una rigidez ficticia que lo usamos para hacer un análisis modal espectral, es igual a la rigidez postfluencia entre la relación entre la fuerza característica y la deformación máxima del aislador. También indicar que el plomo es el que trae el amortiguamiento, ¿no? Como indiqué anteriormente. O sea, en un aislador ELRB, como se considera que la goma es una goma natural, se desprecia su amortiguamiento y se asume que todo el amortiguamiento es proporcionado solamente por el plomo. Acá observamos, para una mejor explicación, un video de cómo se va formando la curva histerética cuando el aislador se va moviendo. Hay un movimiento en la base, un movimiento sísmico, y el aislador empieza a deformarse. Y cada vez se deforma más y más, y esto es lo que va dibujando la curva histerética del aislador sísmico, llegando a tener una curva más grande, y toda esta es la energía disipada por el aislador sísmico. Ya. Amortiguamiento. Como les comenté, el amortiguamiento es la relación entre la energía disipada y la energía de deformación máxima. La energía disipada es la energía que está encerrada en esta curva histerética que se forma con el desplazamiento lateral del aislador sísmico. Y la energía de máxima deformación es la energía elástica, ¿no? Que es un medio de la rigidez efectiva por el desplazamiento máximo al cuadrado. Y esto, 1 entre 4pi, entre la energía disipada, entre la energía de formación máxima, es lo que llamamos el amortiguamiento histerético del aislador sísmico. Ahora, ¿qué es una demanda sísmica, no? O sea, estos aisladores se activan cuando hay una demanda sísmica o en otros países cuando hay una gran fuerza de viento, por ejemplo. Ocurre una falla, ocurre un gran terremoto, salen las ondas sísmicas, se atenúan las ondas sísmicas, ingresan al suelo de cimentación, hay una respuesta local modificada por el suelo, ¿no? Que es lo que llamamos el S1, el S2, que son factores que modifican la aceleración del suelo. Llega al edificio y este se comporta de formas distintas, ¿no? Un edificio de base fija tiene grandes deformaciones en la parte superior, ¿no? El entrepiso se deforma considerablemente. Una estructura de base aislada, toda la deformación se lo lleva al sistema de aislamiento y el edificio prácticamente tiene deformaciones mínimas
relativas entre pisos. Ahora, cuando calculamos, cuando nuestra norma sísmica, o toda norma sísmica generalmente, como la norma americana, como la norma peruana, están diseñadas para un terremoto, para un sismo de un tiempo de retorno de 475 años, que lo llama la norma sismo de diseño. Con esto diseñamos nuestras casas, viviendas, y dependiendo de la importancia de cada edificación, le aumentamos de acuerdo al uso, ¿no? Si es un uso importante por 1.3, y si es un uso esencial, le ponemos por uso 1.5, ¿no? Por ejemplo, en edificios aislados nos olvidamos de los usos y simplemente dividimos el sismo en un sismo de diseño, que es el que indica la norma, y la norma 030-31 te habla de un sismo máximo considerado, que es el sismo de un tiempo de retorno de 2.475 años, asociado a una vida útil del edificio de 50 años con un 2% de probabilidad de incidencia. De acuerdo a estudios, y también de acuerdo a la norma AC7 2016, la relación entre el sismo máximo considerado y el sismo de diseño es 1.5. Por eso también se observa que para estructuras esenciales el uso es 1.5, ¿no? Porque en teoría, internamente lo diseñas para el sismo máximo considerado. Porque la relación entre el sismo máximo considerado y el sismo de diseño es 1.5. Y todos los sistemas de aislamiento, los aisladores y el sistema de aislamiento va a ser diseñado para el sismo máximo considerado, no para el sismo de diseño. Este es, ¿no? El sismo de diseño y arriba el sismo máximo considerado. En teoría es un 50% más. Ya. También acá observamos estos son espectros de aceleraciones. Los espectros de aceleraciones de las normas son hechas para un amortiguamiento de 5%. Y para un sismo de diseño, ¿no? O también un sismo máximo considerado si es una estructura esencial. Vemos, ¿no? Supongamos que tenemos un edificio de 10 pisos. Un edificio de 10 pisos de sistema porticado debe tener entre un periodo de 1 segundo, 0,9 segundos. Si tuviera 0,9 segundos el edificio de 10 pisos, y para un espectro de la norma, que es un espectro de un amortiguamiento de 5%, tendríamos más o menos una aceleración espectral de 0.9 G. Si este edificio lo aislamos, le aumentamos el periodo, porque uno de los beneficios del sistema de aislamiento es que te incrementa el periodo. La norma peruana es 0.31 y la norma americana te dicen que el periodo del edificio aislado debe ser por lo menos 3 veces el periodo del edificio como si estuviera fijo. O sea, un edificio de base fija de 10 pisos tendrá un periodo de 0.1 segundo. Entonces, si vas a aislarlo, debe ser 3 veces más. De 10 pisos es 1 segundo, perdón. Y si vas a aislarlo, debería tener por lo menos 3 segundos el edificio aislado, ¿no? Por lo menos a más. Con un máximo de 5 segundos. La norma te limita que el periodo aislado como máximo puede ser 5 segundos y como mínimo 3 veces el periodo de la estructura si tuviera base fija. Esta es una estructura de base fija. Si fuera de base fija, por ejemplo, periodo de estructura sin aislar, o sea, de base fija, acá vemos más o menos un periodo de 0,9 segundos. Y acá está la estructura de periodo, acá está la estructura con base aislada, ¿no? Su periodo más o menos es 2.5 segundos. Si dividimos 2.5 entre 9, 0,9 es más o menos, es mayor, creo. Acá vemos también lo siguiente. Por ejemplo, para un amortiguamiento de 5%, si la estructura fuera de base fija y con un amortiguamiento de 5%, la aceleración es más o menos 0,9 G. Pero si la estructura lo llevamos a un periodo de 2.5 segundos, con un amortiguamiento de 5%, con un espectro de amortiguamiento 5%, más o menos tenemos una aceleración de 0.35 G, 0.4 G. ¿Ya? Pero el beneficio del aislamiento sísmico no solamente consiste en incrementar el periodo, ¿no? En aumentar el periodo. El beneficio del sistema de aislamiento sísmico también consiste en incrementar el amortiguamiento. Entonces, el amortiguamiento que uno incrementa en un LRB, lo incrementa el núcleo de plomo. Por ejemplo, si nosotros incrementamos el amortiguamiento a un 20%,
el espectro de demanda se reduce de este 5% a este 20%. Entonces, y si calculamos la aceleración para este 20%, es más o menos 0,2 G. O sea, al ponerle aislamiento sísmico a la estructura, le reducimos la fuerza sísmica, la aceleración sísmica de 0,9 G a 0,2 G. Esa es una reducción más o menos de un 85%. Ese es el beneficio de un sistema de aislamiento sísmico. Ya. Si tuviéramos una planta de aisladores, de un sistema de aislamiento, acá puede haber aisladores, deslizadores. Generalmente combinamos LRB con deslizadores o LRB con aisladores de bajo amortiguamiento, ¿no? O los naturales, ¿no? Y si usamos péndulos, los péndulos no se pueden combinar con nada, ¿no? Si es un péndulo triple, puro péndulo triple. Si es un péndulo doble, puro péndulo doble. Y otra cosa, si usamos péndulos, todos tienen que tener el mismo radio. Por ejemplo, si acá usamos un aislador de goma, tenemos las siguientes fuerzas: la fuerza de fluencia, la fuerza característica, la fuerza de postfluencia y la rigidez efectiva. Y si sumamos aritméticamente todas las fuerzas de fluencia, tenemos la fuerza de fluencia del sistema. Si sumamos aritméticamente toda la rigidez característica, tenemos la rigidez característica del sistema. Y así sucesivamente con las rigideces, ¿no? Y con esto podemos calcular el periodo del edificio, porque simplemente sumamos la rigidez efectiva de todos los aisladores y tenemos el K(m), que es la rigidez efectiva del sistema. Si dividimos el peso sísmico entre la rigidez y la gravedad, tenemos el periodo de la estructura aislada. Como les comenté antes, el periodo de la estructura aislada es debe ser mayor que 3 veces el periodo con base fija y menor que 5 segundos. A ver, acá es bueno mencionar que se cumpla que el periodo de la estructura de base aislada sea mayor a 3 veces el periodo de la estructura de base fija. Se ha comprobado que cuando el periodo aislado no es mayor a 3 veces el periodo fijo, hay mucha influencia del segundo modo de vibración, ¿no? O sea, el segundo modo de vibración te produce grandes desplazamientos en la superestructura. Entonces el sistema de aislamiento deja de ser efectivo. Por lo tanto, es conveniente cumplir esta relación de que el periodo con base aislada sea mayor a 3 veces el periodo de base fija. Bueno, hablando de amortiguamiento, acá tenemos un aislador LRB, este es el núcleo de plomo, ¿no? El amortiguamiento lo proporciona el núcleo de plomo. El amortiguamiento es la relación entre la energía disipada y la deformación máxima, y la adición de amortiguamiento permite que la energía sísmica sea absorbida por el sistema de aisladores y por lo tanto reduce la energía transferida a la estructura. La norma, nosotros actualmente tenemos la norma E031 que salió en octubre del año 2019. La norma E031 te da dos fuerzas cortantes. Un B sub B, que es la fuerza cortante con el que diseñas la fuerza del sistema de aislamiento, y un B sub S, que es la fuerza cortante que diseña la superestructura. Ya, acá tenemos parámetros de diseño: sistema de aislamiento y superestructura. El sistema de aislamiento se diseña con un sismo máximo esperado, que es 1.5 veces el Z que aparece en la norma 030. En cambio, la superestructura, bueno, actualmente, esto tenemos que actualizarlo, porque en la norma, el AC07 del año 2016, ya no te habla del sismo de diseño, ¿no? Ahora todo debe ser diseñado con el sismo máximo esperado. Acá hay un error, acá debería ser que la superestructura también debe ser diseñada con el 1.5 veces el Z que te indica la norma. Toda la estructura del sistema de aislamiento y la superestructura debe ser diseñada con el 1.5, el Z que da la norma, ¿no? Si es zona 4, el Z es 0.45, entonces debe ser por 1.5 por 0.45. Por ejemplo, el sistema de aislamiento, nosotros podemos trabajarlo con un R1, o sea, no reducimos para la superestructura, para el sistema de aislamiento. O sea, nos olvidamos del R. En cambio, para la superestructura podemos trabajar entre 1 a 2. O sea, el R máximo puede ser 2 y el R mínimo puede ser 1. Nos olvidamos de lo que se llama factor de importancia y el sistema de aislamiento se diseña con un B sub B y la superestructura se diseña con el B sub S.
El B sub B es la fuerza empleada para el diseño de la cimentación y el sistema de aislamiento. En cambio, el B sub S lo diseñas para la estructura, ¿no? Lo comparas con la fuerza de la base y todo esto. Acá tenemos una comparación entre la norma AC7 de 2016 con la norma E031 del año 2019. Tenemos desplazamiento lateral máximo según el AC07 y según la 031. Nuestra norma, en la norma 031, indica que nuestro desplazamiento máximo es igual a una aceleración máxima producida por el 1.5 veces el Z por el periodo de la estructura aislada entre 4 veces pi cuadrado. Este B sub B es la reducción que se genera en el espectro por el amortiguamiento. Y también nos indica que para el sistema de aislamiento y elementos estructurales bajo el nivel de base se diseña con el B sub B, que es este. Y se calcula como la rigidez efectiva por el desplazamiento máximo. Bueno, igual se calcula con la norma peruana. Para lo que es el sistema estructural sobre el sistema de aislamiento, hay un B sub ST, que esto considera el peso sísmico de la estructura sin considerar la losa de aislamiento y considerando la losa de aislamiento. Los coeficientes de reducción también son los mismos para ambas normas y los límites de B sub S. Hay una diferencia, que nuestra norma peruana ya te dice que tu B sub S debe ser mayor al cortante con base fija, pero la norma peruana también te indica lo siguiente, que es la diferencia con la norma americana, que no importa que tu estructura sea un hospital, para hacer esta comprobación, al uso le pones 1. Y con eso logras cumplir que el B sub S sea mayor al B sub de base fija. Ahora, cuando diseñamos un sistema de aislamiento tenemos varias cargas. En primer lugar, para hacer el análisis sísmico necesitamos un peso sísmico, ¿no? O cuando ponemos en el ETAPS, colocamos en las fuentes de masa, ¿no? El MASURF. Según nuestra norma 031 te dice que lo debes colocar de acuerdo a la norma 030, ¿no? Que es 1.5 veces la carga muerta, más 0.5 veces la carga viva, y más 0.25 veces la carga de azotea, ¿no? La carga de techo. Ahora, la carga vertical promedio. Con esto se hace el diseño del sísmico del sistema de aislamiento. Es la carga muerta más 0.5 veces la carga viva. Y cuando vas a comprobar la estabilidad del aislador, o sea, tanto para ver que no se levante por tracción o el efecto P delta del aislador, lo haces con la carga vertical máxima, en donde consideras el sismo horizontal y el sismo vertical. Ahora, la norma AC07 del año 2016 cambió con respecto a la norma del AC07 del año 2010, porque ahora te manda a diseñar por rangos. Ya no diseñas para un valor, diseñas para un rango de valores. El diseño debe expresarse en rango y no en valores puntuales para un sistema de aislamiento. Es decir, debes diseñarlo para una rigidez mínima y para una rigidez máxima, y la nominal, claro. Acá tenemos los factores de modificación lambda, ¿no? Estos gráficos son sacados de la AC07 del año 2016. Estos factores lambda ¿a quién van a multiplicar? Van a multiplicar a la fuerza característica, a la rigidez inelástica y a la fricción cuando hablamos de deslizadores o aisladores de fricción como los péndulos dobles, triples o simples, ¿no? Acá tenemos el rango de diseño, ¿no? Un K efectivo mínimo, un K efectivo máximo y el K nominal. Estos lambdas dependen del vendedor, del proveedor del aislador. Y estos lambdas te indica la norma, ¿no? Si es un vendedor reconocido, con gran experiencia, el factor lambda es menor, ¿no? Porque es más seguro que su producto sea de calidad. Y si es un proveedor que no es muy conocido, que tiene poca experiencia y que no ha sido probado su experiencia en el mercado, los factores lambda son mayores, por ejemplo, y por tanto tú diseñas para un rango más amplio en el diseño, ¿no? Acá tenemos para un lambda máximo y para un lambda mínimo, ¿no? Para un lambda máximo tenemos una mayor rigidez, por eso la pendiente es más parada, y para un lambda mínimo tenemos una menor rigidez, por lo tanto la pendiente es más echada acá. Estos factores de modificación lambda están compuestos por estos valores, ¿no? Por un lambda,
por un lambda de condiciones ambientales y envejecimiento, por un lambda de temperatura, velocidad de carga y scragging o reducción cíclica de rigidez, y por un lambda que es de acuerdo a los ensayos a la fabricación. Entonces, dependiendo de estos lambdas, se calculan los lambdas máximos y mínimos de la norma, para el diseño. Aquí están los factores lambda, ¿no? Condiciones ambientales, envejecimiento, acá dice temperatura, velocidad de carga y scragging o reducción cíclica de la rigidez, o sea, cuando el aislador lo sometes a una carga cíclica, va perdiendo su rigidez. Y un lambda por fabricación. Estos son muy importantes considerarlos, por ejemplo, porque es bueno saber que cuando el aislador se envejece, se vuelve más rígido. Y el aislador, al ser más rígido, aísla menos. Si aísla menos, transmite más fuerza sísmica a la superestructura. Y eso es crítico, ¿no? Por eso es bueno trabajar en rango de valores, ¿no? Considerando un envejecimiento del aislador y diseñando la superestructura para ese envejecimiento, ¿no? Incrementándole por ese factor lambda la rigidez. Bueno, acá tenemos un lambda mínimo, un lambda máximo, ¿no? Cuando tenemos un lambda máximo, tenemos una estructura más rígida y más amortiguada, porque acuérdate que el lambda multiplica a la rigidez. Y si lambda multiplica la rigidez, o sea, tener una estructura más rígida, si el lambda es mayor, tenemos una estructura más rígida y también más amortiguada. Y si el lambda es menor, tenemos una estructura menos rígida y menos amortiguada, ¿no? Cuando diseñamos, como les comenté, nosotros debemos diseñar por rangos. O sea, no debemos diseñar para un solo valor nominal del aislador, ¿no? Para una rigidez efectiva, para una rigidez secundaria, una rigidez inicial, no. Debemos diseñar por rangos. ¿Y qué significa el diseño por rangos? Por ejemplo, por eso el diseño de un sistema de aislamiento es complicado, ¿no? Tenemos que hacer varios modelos varios modelos para diseño, para análisis modal espectral o tiempo-historia, ¿no? En donde con los lambda mínimos vamos a verificar el desplazamiento máximo, porque si al tener menor lambda tienes menos rigidez. Y si el aislador es menos rígido, va a desplazarse más. Por lo tanto, con este lambda mínimo, tú vas a diseñar el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, y con este lambda mínimo tú vas a calcular la junta que tiene que tener el sistema de aislamiento en su base. Y también con este lambda mínimo debes verificar la estabilidad de los dispositivos, porque al tener mayor desplazamiento en la base, incrementa el efecto P delta, ¿no? En la inestabilidad local de los aisladores. Entonces, con esto, con el lambda mínimo, se verifica el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento y la junta de aislamiento y la verificación de estabilidad de los dispositivos. Con el lambda máximo, al ser la estructura más rígida, al ser el aislador más rígido, aísla menos. Y si el aislador aísla menos, transmite más fuerza sísmica a la superestructura. Por lo tanto, es una estructura menos aislada de lo normal, de lo que debería ser. Por lo tanto, con ese sistema que es más rígido, tú vas a calcular las derivas de entrepiso, vas a calcular aceleraciones máximas de entrepiso, vas a calcular las cargas máximas axiales de los dispositivos cuando no se desplazan, o cuando tienen poco desplazamiento, las fuerzas sísmicas máximas de la superestructura, y vas a también verificar de todas maneras la estabilidad, ¿no? Porque la carga es mayor, ¿no? Cuando el lambda es máximo. Bueno, la norma E031 te dan esos valores para los lambda, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un aislador de caucho, de goma, con núcleo de plomo, tenemos dos lambdas, un lambda máximo y un lambda mínimo. O sea, a tu propiedad nominal del aislador lo multiplicas para el rango superior por 1.5 y para el rango inferior por 0.8. ¿Por qué se hace esto? Porque aún se tiene desconfianza en el aislamiento, ¿no? En el aislamiento sísmico. Y también a pesar que estos sistemas ya han sido probados en grandes terremotos en el mundo, ¿no? En Chile, en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos concreto armado, diseñamos con F'C, ¿no? Y es como te dijeran, no solamente diseñas con el F'C 210, tienes que diseñarlo con 1.5, 1.3 veces F'C y con 0.8 veces F'C, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Diseñar un sistema de aislamiento lo diseñas con 1.3, la rigidez K sub D y 0.8 K sub D. Y para ambos diseños calculas con el lambda mínimo, con el lambda máximo,
haces estos controles, ¿no? Desplazamientos, derivas, aceleraciones, estabilidades y todo esto. Y la norma te da esta clasificación de acuerdo al proveedor del aislador. Por ejemplo, si es un proveedor de un aislador que tiene gran experiencia, por ejemplo, la empresa DIS, empresas grandes, se llama de clase 1. Y si es de clase 1, tiene menores valores lambda. Pero si la empresa es una empresa de clase 2, o sea, que no tiene mucha experiencia en el mercado, que no es tan reconocido, entonces los factores lambda aumentan, ¿no? Si cuando es reconocido tiene 1, 3 y 0,8, y cuando es de clase 2, de poca experiencia, el factor lambda es de 1, 8 y 0,8, ¿no? En el rango inferior, en el rango mínimo se mantiene, pero el superior aumenta, ¿no? Y este aumento en verdad es bastante crítico, ¿no? Porque te incrementa te modifica las propiedades de aislamiento. O sea, con 1.8 tengo un aislador más rígido, ¿no? Y al aislador ser más rígido, aísla menos, y por lo tanto hay más demanda sísmica en columnas, en vigas, y si hay más demanda sísmica en columnas y en vigas, va a tener mayor cantidad de acero, de refuerzo. Ya, bueno, esta misma tabla también lo encontramos en la norma, en el AC07, ¿no? Acá te indican, ¿no? El aislador LRB, acá también te dan los landas, lambda máximo y lambda mínimo, muy parecido a lo que te indica la norma peruana, ¿no? Vemos un ejemplo, por ejemplo, un edificio aislado ubicado en zona sísmica, el 7045, es un suelo se encuentra en un buen suelo, como es el suelo costero C1, generalmente, ¿no? Los parámetros de sitio, es un hospital, ¿no? Un hospital, una estructura esencial A1. Acá no debería poner el uso, ¿no? No es necesario. El sistema estructural, generalmente cuando usamos aislamiento sísmico, el sistema estructural es de concreto armado, ¿no? Aunque también podrías tener placas, pero tendrías que verificar que no haya tracciones en la base, ¿no? Que te podrían originar el levantamiento del aislador. Generalmente la capacidad de atracción del aislador es muy baja, ¿no? Menos del 10% de su capacidad a la compresión. Consideramos nuestra regular, el peso propio es el 360, la losa maciza es 480, el peso de carga de piso y tabiquería es 250, la carga viva es 350, ¿no? Generalmente es una carga por hospitales, ¿no? Y en la azotea sí es 100, ¿no? De acuerdo a la norma 020. Trabajando con un F'C de 280, 5 pisos, columnas de 50 por 50, vigas de 40 por 60, losas aligeradas en los entrepisos, losa maciza en el sistema de aislamiento. Generalmente la losa de aislamiento es maciza porque tiene que ser una losa altamente rígida, ¿no? Acuérdate que esta losa está cerca de la interfaz de aislamiento y cerca de esta zona de bastante fuerza sísmica. Por lo tanto, generalmente esta losa de ahí es maciza. Acá vemos una elevación del edificio y en planta, ¿no? En elevación vemos que la estructura puede ser del núcleo de plomo, con un LRB, o puede ser con un HDR, o también podría ser una de péndulo, ¿no? Puede ser simple, doble, triple, no importa. La estructura puede diseñarse con cualquier sistema de aislamiento y tú le puedes dar tu nivel de desempeño objetivo y la vas a calcular, ¿no? O sea, independientemente del sistema de aislamiento de los dispositivos que estés usando. Consideramos una planta cuadrada de 24 por 24 y de 15 metros 50 de altura de entrepiso, de altura total. Estos cálculos se pueden hacer en MATCAD. Tenemos un peso sísmico considerando la losa de aislamiento y tenemos un peso sísmico sin considerar la losa de aislamiento. Es decir, un peso sísmico considerando todo el edificio, la losa de aislamiento, las losas de entrepiso, y un PSUS que está acá, que solamente son las losas de entrepiso sin considerar la losa de aislamiento, que es como si la estructura se encontraría sin aislarse, ¿no? De base fija, no tendría esta losa de abajo, que es la losa de aislamiento. La geometría en planta es 24 por 24, los ejes están cada 6 metros, calculamos la cantidad de aisladores, son 25 aisladores, ¿no? O sea, si vemos la planta, son 25 aisladores. La estructura tiene más o menos 15 metros 50 de altura, vemos, sumamos y todos 15, 50.
Según la norma 030, en el artículo 28.4.1, el periodo de una estructura de base fija aproximada es la altura entre este coeficiente, ¿no? 40 creo, para una estructura porticada. Divides y te da 0,44. Y si lo calculamos de acuerdo a la norma americana, nos sale 0,55. Entonces nosotros debemos saber, ¿no?, que nuestro periodo aislado de lo conversado debe ser mayor a 3 veces el periodo de base fija. Entonces podemos indicar, ¿no? Yo quiero que mi estructura, que mi periodo de aislamiento sea 3 y trabajar con un amortiguamiento de un 20%. Con 3 divido 3 entre el periodo de base fija 0,55 y me sale 5,46, ¿no? Y 5,46 claramente es mayor a 3, o sea, el periodo de base aislada para este diseño va a ser 5,5 veces el periodo de base fija. O sea, es mayor a los 3 veces. Estamos cumpliendo. Y trabajamos con un amortiguamiento de 20%. El amortiguamiento máximo según el AC07 es 30%. No debemos pasarnos de 30%. Estamos cumpliendo. Le hemos dado un 20% de amortiguamiento. El método estático según el 031 AC07, ¿no? El coeficiente, la reducción, este B mayúscula su M, es la reducción que se genera por el amortiguamiento, ¿no? Y se calcula más o menos de esta manera, que es el amortiguamiento efectivo entre el amortiguamiento del espectro, ¿no? El espectro tiene un amortiguamiento de 5% y el amortiguamiento efectivo está acá. Eso elevado a 0,3 es una fórmula aproximada de 1,52. O sea, estamos reduciendo nuestro espectro. A ver, esto lo vemos acá. Acá, ¿no? O sea, tenemos un amortiguamiento de 15% y acá un amortiguamiento más o menos de 20%. Este B mayúscula su M es como si dividir este valor de acá entre este valor de acá, ¿no? O sea, esta es la reducción que se genera por el amortiguamiento. Ya. Entonces, esa reducción es más o menos 1,52, que es la reducción por el incremento del amortiguamiento dado por el sistema de aislamiento. Este alfa es la relación que hay entre la rigidez secundaria y la rigidez inicial. Perdón, entre la rigidez inicial y la rigidez secundaria. Ya. Y tenemos el coeficiente T sub M, ¿no? Que es el coeficiente, el C, que es el C de la norma del espectro de diseño, ¿no? Que, por ejemplo, es 2,5 cuando es menor al T sub S, al T sub P, perdón, y va cambiando la ecuación conforme se acerca el periodo largo. Es el parámetro C. Entonces, la pseudoaceleración espectral sería, si multiplicamos el Z045, el S, que es 1, y el C, C, que es 0,28, nos sale 0,19 G, ¿no? Y el coeficiente sísmico sería 0,12, porque tenemos que dividir a esto y reducirlo por el B, que es la reducción por el incremento del amortiguamiento. Esto sería 0,12. Ahora, calculamos el desplazamiento traslacional, ¿no? El desplazamiento traslacional calculado de acuerdo a este periodo efectivo y este amortiguamiento efectivo y a las propiedades del peso y la masa, sería este desplazamiento traslacional nos saldría 27,67 centímetros. Esta ecuación está dada en la norma E031 y también la da de una forma un poco distinta en la norma AC07. Ahora calculamos la rigidez, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la rigidez o el periodo se calcula como 2pi raíz de m entre k, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, si nosotros despejamos k, tendríamos esta ecuación, ¿no? Simplemente esta ecuación es la modificación de la ecuación de periodo igual a 2pi raíz de m entre k. Despejando k tenemos esta ecuación. Y con esta ecuación calculamos la rigidez efectiva del sistema de aislamiento. O sea, con estos parámetros ya calculamos el desplazamiento traslacional
y la rigidez efectiva del sistema de aislamiento. Pero acuérdate que esta es la rigidez traslación, este es el desplazamiento solamente traslacional, ¿no? Y con este desplazamiento traslacional tú no calculas tu junta sísmica, tú lo calculas con el desplazamiento total. Este desplazamiento total considera el desplazamiento, los efectos traslacionales y los efectos rotacionales, porque los aisladores conforme se van alejando del centro de masas, o centro de rigideces también, los desplazamientos van obteniendo mayor desplazamiento conforme se van alejando del centro de masas. Por ejemplo, y lo calculamos, y nos sale que el desplazamiento total máximo, considerando la rotación, la rotación y la traslación, nos sale que el desplazamiento total máximo es 31.82 centímetros. O sea, si tú tendrías que dejar una junta sísmica en la base de tu edificio, no vas a dejarlo 31.82, porque le dejas 35, 40, podrías dejarle, ¿no? Y te das una holgura. Ahora también calculamos el desplazamiento de fluencia, y con esto calculamos el cortante del sistema de aislamiento. Este es el cortante con que se diseña el sistema de aislamiento, que es la rigidez efectiva por el desplazamiento máximo traslacional. No este no es el desplazamiento máximo total, sino el traslacional. O sea, nuestro sistema de aislamiento debe ser diseñado para resistir una fuerza de 446.2 toneladas. Y ahora, de acuerdo a esta ecuación, que también está en la norma E031, que fue modificada también. En la norma anterior no había este B sub ST, ¿no? De arranque se decía que el desplazamiento, que la cortante de la superestructura era igual al B sub B entre el RA. Pero ahora han puesto en una ecuación, la ecuación 12, en la que considera el B sub ST. Que ¿esto qué te hace? Que te considera ya que el edificio, la masa del edificio sin la losa de aislamiento y la masa del edificio con la losa de aislamiento. Y aparte te considera el efecto del amortiguamiento. O sea, te reduce en esta ecuación la fuerza cortante no reducida actuante sobre los elementos encima del nivel de base. O sea, anteriormente esta fuerza era igual a esta, 446. Ahora con la norma del AC7 2016, esta forma es 401.33. Y a esto lo divides entre el RA. Este RA debe ser mayor a 1 o menor a 2. Este RA, o sea, tú trabajas en esos rangos, puede ser mayor a 1 o menor a 2. Y para este ejemplo hemos considerado un RA de 1.5. También podría haber sido máximo 2, ¿no? Ya depende eso de cada diseñador. Consideramos en el ejemplo 1.5, entonces el B sub S es 267.55. Es decir, tú vas a diseñar tu estructura, tu superestructura, con una fuerza cortante de 267.55 y vas a diseñar tu sistema de aislamiento con una fuerza cortante sísmica de 446.2. ¿Por qué? Porque el sistema de aislamiento sísmico es el que absorbe toda la fuerza sísmica. No toda, la mayor parte de la fuerza sísmica. En cambio, el edificio prácticamente cuando hay un sismo y está aislado, si el aislamiento trabaja bien, se comporta generalmente en el rango elástico, ¿no? Pero debemos controlar esta fuerza actuante sobre la superestructura, ¿no? Esta fuerza cortante sobre la superestructura se controla de acuerdo a la norma 031 y también se controla de acuerdo a la norma AC716. La norma te dice, ¿no?, que esta fuerza B sub S con la que diseñas la superestructura debe ser mayor que la fuerza cortante, como si la estructura fuera fija, ¿no? O sea, tú dices, oye, si mi estructura fuera de base fija, tendría una fuerza cortante, que esta fuerza cortante es 45.59, pero entonces la estructura de base aislada la fuerza cortante es 267.55. Acá se cumple, ¿no? Este B sub S es mayor a la estructura la cortante de la estructura con base fija, ¿no? Esta estructura con base fija se calcula con un uso de 1. Acá no aparece el uso. Esa es una modificación de la norma 031 respecto a la norma americana, ¿no? La norma americana sí te pide incluir la importancia. En cambio, la norma peruana te quita la importancia
y te dice no la consideres, ¿no? O sea, considera esta ecuación de esta forma. Sinceramente he hecho varios diseños con esto y esta restricción casi nunca es la demandante, ¿no? La más demandante es la siguiente, ¿no? Que la fuerza cortante, la fuerza sísmica lateral de la superestructura debe ser mayor a 1.5 veces la fuerza requerida para activar el sistema de aislamiento. Y esto es muy importante, ¿no? Porque imagínate que este B sub S sea pequeño, ¿no? O sea, sea una fuerza pequeña. Entonces tú vas a diseñar para una fuerza cortante tan pequeña que ni siquiera esa fuerza cortante activa el sistema de aislamiento. Si no se activa el sistema de aislamiento, la estructura no se aísla, pues, o sea, la estructura se comportaría como de base fija, ¿no? O sea, el QD es la fuerza cortante para activar el sistema de aislamiento. Y debe cumplirse siempre esta relación, ¿no? El B sub S debe ser mayor igual a 1.5 veces la fuerza que activa el sistema de aislamiento. Y el B sub S es la fuerza de diseño de la superestructura. Con esta fuerza va a decir, ¿qué significa esto? Que con esta fuerza tú vas a diseñar las vigas, las columnas, el sistema estructural de tu edificio. Ahora tenemos también otra cosa que le llaman fuerza de restitución lateral. También es importante que se cumpla esto, porque si no se cumple esto, el edificio puede quedar ladeado. ¿Qué significa? O sea, la fuerza de restitución es una fuerza de recuperación en la que el edificio va a quedar casi centrado, ¿no? O sea, cuando hay un evento sísmico, el edificio aislado se mueve traslacionalmente, lateralmente. Y cuando el movimiento sísmico se va, el edificio podría quedar ladeado, o sea, podría quedar desplazado de su eje unos centímetros. Y va a quedar, y ha habido en Chile casos en que el edificio ha quedado ladeado 10 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratas de controlar esto? Porque aplicar esta fórmula no es que la controles y lo asegures, sino cómo tratas de controlarlo. Llamas a una fórmula que se llama la fuerza de restitución lateral, que la encuentras en el artículo 9.4, que es una fuerza de restitución en dm, o sea, la fuerza de restitución en el desplazamiento máximo es mayor en un 2.5% del peso a la fuerza correspondiente al 50% del DSUM. Acá les puedo ayudar con eso. Mejor si tenemos un sistema de aislamiento así, y tenemos este es el desplazamiento máximo, entonces esta fuerza de restitución se calcula acá, en la mitad, en dm medios. Por eso acá dice dm medios. Y esta fuerza de restitución es la diferencia con esta de acá. Esta es la fuerza, este es el B sub B. ¿No? La fuerza del sistema de aislamiento con el desplazamiento máximo, y acá se encuentra la fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución debe ser mayor o igual a 2.5% del peso. Entonces, tú haces esta diferencia, calculas tu cortante en este punto, un B1, restas el menos el, y hice la fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución debe ser por lo menos un 2.5% del peso. Si es menor, hay una gran posibilidad que el edificio te quede descentrado, ladeado. Entonces debes cumplir este requisito, ¿no? Esta fuerza de restitución debe ser mayor o igual a 2.5% del peso. Y lo cumplimos, ¿no? Acá tenemos que la fuerza de restitución para este ejemplo es más o menos un 4%, 0.04. Ahora tenemos y la energía total del disipada del sistema de aislamiento, ¿no? Claro, calculamos la energía con esta fórmula y obtenemos un amortiguamiento de 20%
que es el amortiguamiento que habíamos asumido inicialmente, ¿no? Cuando hicimos el problema, ¿no? 20%. Simplemente esta es una ecuación para verificar que hemos hecho bien los cálculos. Ahora diseñamos el sistema de aislamiento. Acá consideramos un aislador LRB1, un aislador LRB2, y acá consideramos deslizadores, sliders. Un aislador LRB está formado por 9 aisladores LRB1, 4 aisladores LRB2 y 12 sliders, o 12 deslizadores. Están puestos de la siguiente manera. Acá internamente están los aisladores LRB1, ¿no? Que son los de mayor carga axial. Luego se ponen en las esquinas los aisladores LRB2, y acá en todos estos laterales se colocan los sliders, los deslizadores. Hay que tener mucho cuidado con los deslizadores, ¿no? Porque no siempre es conveniente colocarlos en los laterales, ¿no? Si es una estructura de una planta irregular, tendrías que controlar los desplazamientos en las esquinas, porque te puede producir un efecto torsional, ¿no? Los aisladores debes controlar los efectos torsionales. Acá, por ejemplo, hemos calculado, para cada aislador, ¿no? Se calcula la fuerza axial, ¿no? La fuerza axial se calcula como D más el 0.5 L. Y con eso predimensionamos el aislador, y nos sale un aislador de 65 centímetros, acá de 55 centímetros, y luego también con esto calculamos el núcleo de plomo. El núcleo de plomo, si tenemos un aislador de esta forma, tiene acá su núcleo de plomo. El núcleo de plomo, que es un D sub I, más o menos debe estar en un rango de 1/6 a 1/3, ¿no? Y lo que se recomienda es que sea 1/6, pues, o sea que si el aislador tiene un diámetro de D sub 0, el núcleo de plomo sea más o menos 1/6 del diámetro del aislador. Hace un tiempo me invitaron a ver los ensayos en el laboratorio de DIS, y por ejemplo, había un diseño de un ingeniero acá en Perú, en el que había hecho sus aisladores con núcleos muy delgados, ¿no? O sea, el aislador era menor a 1/6, ¿no? O sea, de verdad era como un noveno, era un aislador súper delgadito, y tenía muy poco amortiguamiento. Y esto que originó que esto originó que cuando el aislador se deformó, el núcleo de plomo, en vez de deformarse así, tuvo un movimiento algo así en el ensayo. Y esto originó que la curva esterética no sea así, sino que la curva esterética tenga una cintura, al medio, y no amortigua lo necesario, ¿no? Hay que tener cuidado con el núcleo de plomo, ¿no? O sea, ellos me recomendaron que siempre se cumpla que el núcleo de plomo sea por lo menos 1/6, ¿no? Y tampoco que sea muy alto, porque está bien, ¿no? O sea, tú le aumentas más núcleo de plomo, aumentas el amortiguamiento, pero acuérdate de que también aumentas rigidez, porque el núcleo de plomo te aporta rigidez. Y si tú le aumentas rigidez, el aislador, si es muy rígido, te aísla menos, ¿no? Un aislador súper rígido casi no te aísla, mejor no le pongas aislador. En cambio, si el aislador tiene poca rigidez y alto amortiguamiento, es lo mejor que podrías tener, ¿no? O sea, tienes que tener un equilibrio, ¿no? Entre rigidez y amortiguamiento. Una geometría recomendada es que el diámetro del núcleo de plomo sea más o menos 1/6 del diámetro del aislador. Bueno, acá consideramos 10 centímetros, acá 7.5, y con eso calculamos el sistema de aislamiento, ¿no? Con esto calculamos las características del sistema de los aisladores para poder fabricar sus curvas de histéresis, ¿no? La fuerza característica del sistema de los aisladores, la fuerza característica del deslizador, qué fricción debería tener el deslizador, ¿no? Porque acuérdate que el deslizador amortigua por fricción, ¿no?
aunque no se considera en los diseños. O sea, en un diseño cuando combinamos un LRB más un SL, un deslizador, este deslizador tiene un alto amortiguamiento, más o menos un 64%. El LRB tendrá sus 20%, ¿no? Pero cuando hace la combinación, calculamos el amortiguamiento del sistema, ¿no? Que nos salió más o menos 20%. Calculamos acá la fricción que da un deslizador. Estos deslizadores tienen que tener una fricción alta, ¿no? Mayor a 4%, ¿no? Porque si no ya serían los aisladores, los friccionantes que tienen baja fricción son los de péndulo, ¿no? Con esto calculamos la rigidez secundaria para ambos aisladores y la rigidez efectiva, ¿no? Y con esto podemos calcular ya todas las propiedades del sistema de aislamiento. ¿Qué nos da el sistema de aislamiento? En conclusión, el sistema de aislamiento, ¿qué hace? Al incrementar el amortiguamiento, reducimos el espectro de desplazamiento se reduce y el espectro de aceleraciones también se reduce. O sea, reducimos la demanda sísmica. Incrementando el amortiguamiento, reducimos la demanda sísmica de la estructura y al alargar el periodo aún más. De esa estructura es el espectro de amortiguamiento, el espectro de aceleraciones y el espectro de desplazamientos, ¿no? Se observa acá que esta es la estructura de base fija y acá está la estructura con base aislada, ¿no? Hemos alargado el periodo de 0.5 prácticamente a 3 segundos, casi 5 veces, más de 5 veces. Hemos incrementado el amortiguamiento también, o sea, al incrementar el amortiguamiento, acá hay una relación B. Este B más o menos nos salió 1.5. Hemos incrementado el amortiguamiento, hemos reducido la demanda y hemos alargado el periodo. O sea, anteriormente la demanda estaba acá. Ahora, al aislar la estructura, aumentamos el amortiguamiento y alargamos el periodo y la nueva demanda se encuentra en este punto. O sea, más o menos es de 15 a 1,5 o 2. Entonces se ha reducido bastante, ¿no? La aceleración. Igual pasa con el desplazamiento. Por ejemplo, antes, cuando la estructura estaba de base fija, este es con un amortiguamiento de 5%. Y este es con un amortiguamiento mayor al 5%. Entonces, el espectro de aceleraciones, de desplazamientos, se ha reducido. Y también se ha reducido y hemos incrementado el periodo. Entonces, anteriormente, el desplazamiento lo encontrabas acá. Más o menos era, no sé, pues 8 centímetros, por ejemplo. Ahora el periodo lo has llevado por acá. Pero al amortiguar, esta reducción es el B, ¿no? Por el amortiguamiento. Al amortiguar está acá. Entonces, acá ¿qué parece, no? Parece que hemos reducido la aceleración, pero hemos incrementado el desplazamiento en la estructura. No. O sea, este desplazamiento que se ha incrementado es el desplazamiento que se da en la base del edificio. No es el desplazamiento que se da relativo entre piso, ¿no? O sea, un sistema aislado es el edificio con sus aisladores. Y cuando pasa el terremoto, están acá esto se mueve así, y el edificio está acá. Entonces, este desplazamiento, claro que se ha incrementado, porque ahora ya no es 8 centímetros, sino según lo que hemos calculado son más de 30 centímetros. Entonces, pero estos 30 centímetros no se dan en el entrepiso, se dan en el sistema de aislamiento. O sea, el sistema de aislamiento es el que va a disipar la energía ingresada por el sismo, ¿no? Bueno, con esto que tenemos, ¿no? O sea, acá vemos acá observamos una estructura de base fija y de base aislada, ¿no? Más o menos vemos que la de base fija tiene estos desplazamientos, ¿no? Y la de base aislada tiene estos desplazamientos. Claro, pues porque la de base aislada tiene mayores desplazamientos porque o sea, pero si medimos el desplazamiento entre pisos es muy bajo, pues, ¿no?
19 menos 18, acá hay 1 centímetro prácticamente, o menos de 1 centímetro. 20 menos, acá también hay menos de 1 centímetro. Se tiene muy poco desplazamiento entre piso. En cambio, acá sí tenemos un gran desplazamiento entre piso. Y es importante también ver lo que son el desplazamiento relativo, ¿no? Acá justo vemos lo que es desplazamientos relativos. Los relativos, ¿no? O sea, en una estructura de base fija, el desplazamiento relativo es de 486, 414, 282. En cambio, en una estructura de base aislada, el desplazamiento relativo entre pisos es menor. Y también se observa esto cuando observamos las derivas de entrepiso. Esta es una estructura de base fija y acá una estructura de base aislada, ¿no? La norma te limita que la deriva debe ser 7 por 1000, ¿no? Poniendo como límite el 7 por 1000, diseñamos una estructura de base fija que cumpla esto y que tiene más o menos un 6 por 1000. Pero si esa estructura que está cumpliendo lo aislamos aún más, el desplazamiento de la deriva entre pisos es mucho menor, pues, o sea, sería 2 por 1000, es completamente menor. Y lo más importante de acá es que te reduce las aceleraciones entre pisos. O sea, un aislador sísmico de base te reduce las distorsiones entre pisos hasta un 80%, protegiendo los elementos estructurales y no estructurales. Acá vemos también lo siguiente, ¿no? O sea, porque tenemos un edificio sin aislamiento y un edificio con aislamiento. Y acá también indica, ¿no? Que la vibración con un sistema de aislamiento sísmico se reduce entre 6 y 8 veces. Bueno, y explicaría el análisis tiempo-historia, pero se va a alargar mucho acá se tiene que saber que cuando uno hace un edificio con aislamiento sísmico es recomendable que le apliques un análisis tiempo-historia considerando la no linealidad. Pero la no linealidad debe ser considerada más que nada en los sistemas de aislamientos. No valdría la pena considerar no linealidades en las vigas y columnas, porque se observa que prácticamente al tener pocas distorsiones entre piso, estos elementos no entran al rango inelástico, ¿no? Y se mantienen prácticamente elásticas. Pero si aplicamos un análisis tiempo-historia para calcular la estructura, para verificar el sistema, entonces tendríamos que considerar el sismo con sus componentes, ¿no? Y tendríamos que considerar un efecto, una combinación del sismo, ¿no? Considerando acá un 90% y acá un 44%, ¿no? De las componentes, ¿no? Puede ser oeste, y acá norte y sur, ¿no? Y hacer combinaciones de registros, y con esas combinaciones de registros calcular las curvas histeréticas, las curvas, y compararlas con nuestro diseño, y ver cuánto es el amortiguamiento calculado con el tiempo histórico. Bueno, acá también vemos que la aceleración con eso también se puede calcular con el análisis modal espectral o el tiempo historia, podemos calcular las aceleraciones de piso, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es una estructura de base fija, una estructura de base aislada. Y la de base fija tiene, por ejemplo, entonces base fija hasta acá, y acá está la base aislada, ¿no? La base fija tiene grandes aceleraciones, 12 metros por segundo al cuadrado, 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, ese es incluso mayor a un G. En cambio, cuando tú aíslas la estructura, tiene aceleraciones menores a 0.3 G. Y con esto, aceleración tan baja, es con la que uno puede asegurar o puedes controlar el daño en los contenidos, ¿no? Porque es muy importante controlar daños en contenidos, ¿no? ¿De qué te sirve que tu estructura se mantenga en pie si prácticamente ha quedado los contenidos, un hospital, el cielo raso, los respiradores, los equipamientos médicos en el piso, ¿no? No sería funcional. Por lo tanto, es muy conveniente el uso de aisladores sísmicos, ¿no? Te pueden reducir aceleraciones en un 75%, por lo menos, un 80% tranquilamente. También te reduce las fuerzas por piso. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, ingeniero Womani, CITEC y el Centro Federado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca estamos muy agradecidos a su persona por poder brindar esta conferencia y así poder fluir el conocimiento y que éste llegue a más personas, y recordarle que nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, especialmente en la Facultad de Ingeniería Civil, siempre será bienvenido.
Gracias.